Buenos días, tardes, noches, la hora que estéis. Aquí un saludo desde Barcelona, en España. Hoy somos 11.600 suscriptores. Creo que es el momento de explicar cómo se debería de utilizar el canal, porque el canal ya empieza a ser tan grande y tiene tantos vídeos que entiendo que quien conozca de manera superficial la obra de María Valtorta y también de Luisa Picarreta, pues bueno, pueda sentirse un poco colapsado o no entender bien por dónde empezar. Os voy a explicar sobre María Valtorta y después sobre Luisa Picarreta. Para comprender bien la obra de María Valtorta, uno puede entrar en un vídeo que le llama la atención, por ejemplo, La evolución, un vídeo maravilloso que ha tenido muchísimo éxito. Por ejemplo, también La caída de Lucifer. Bueno, hay muchos vídeos que tienen títulos como muy suculentos, muy graciosos o muy atractivos, o graciosos en el sentido de que tienen mucho contenido, no que sean divertidos. Entonces, bueno, estos vídeos se pueden perfectamente escuchar un día en particular. Pues me gusta este, me atrae y lo veo. Pero lo ideal para aceptar, o sea, para que uno comprenda realmente el mensaje total de que Jesús quiere transmitir a las almas a través de su instrumento, que es María Valtorta, lo ideal es empezar por los cuadernos de 1943. Después seguir con los cuadernos de 1944 y después continuar con los cuadernos de 1945 al 50. En el mismo canal hay una sección que se llama listas dentro del canal, o sea, hay una parte en la pestaña pone vídeos y después tiene listas. En listas tenéis los cuadernos organizados, porque yo voy subiendo paulatina, cada día subo vídeos y claro, tienen una numeración y parece como que está un poquito que uno no sabe bien, pero si vais a listas, ahí encontráis agrupados como el cuaderno completo. Entonces, están ordenados, le dais a reproducir y os los reproduce de manera continuada uno tras otro, es decir, que es automático. Vale, esto por un lado. Entonces, cuando ya hemos leído los cuadernos de María Valtorta, cuando estáis en los cuadernos del 45 al 50, veréis que es un cuaderno completo y que en este cuaderno, que estoy terminando de subíroslo, hay unos espacios de días en los que hace saltos, es decir, los cuadernos del 43 y los cuadernos del 44, el Señor habla mucho, muy diariamente a María Valtorta. Pero en los cuadernos del 45 al 50, estos cuadernos tienen más saltos. Estos son como un diario, los cuadernos. Entonces, ¿por qué es esto? Porque María Valtorta, en paralelo, escribía también los dictados de El Evangelio como me ha sido revelado. Por lo tanto, María Valtorta dedicaba unas horas al Evangelio y unas horas a los cuadernos que escribió del 45 al 50. Cuando hemos terminado de leer, que yo estoy subiendo, estamos al 75% en el día que estoy grabando esto, cuando uno ha terminado de leer los cuadernos de 1945 al 50, lo siguiente que pasa a leer es el Evangelio como me ha sido revelado. Puede leerse, que no estarán todavía subidos en el canal, pero bueno, si estuvieran subidos ya, puede leerse en medio Cartas a los Apóstoles, Azarías, el libro de Azarías, que es su ángel de la guarda. Y bueno, hay más capítulos, es decir, hay como unos libritos que son muy bonitos, por ejemplo, sobre el matrimonio, también lo hay sobre en los últimos tiempos, pero estos son, esto es una cosa mía personal, yo les llamo el broche final, es decir, yo quiero, mi idea es leeros el Evangelio como me ha sido revelado, poemas del hombre Dios y después estos últimos broches finales que son capítulos muy concretos en los que el Señor habla sobre, por ejemplo, pues riqueza, pobreza, sobre el alma, sobre el final de los tiempos, como he dicho, el matrimonio y muchos temas que sí que son concretos que él desarrolla de manera particular. Pero esto lo digo porque el Señor, durante los escritos, sobre todo en 1945, en los cuadernos de 1945 al 50, él insiste mucho y se enfada de hecho mucho
con los siervos de la Orden de María, que era una congregación a la que ella pertenecía, querían cortarlos y darlos por fascículos y entregarlos de manera que, bueno, pues por trozos y tal. Y el Señor se enfadaba mucho. El Señor lo que quería siempre, insistía mucho a María Valtorta, es que los cuadernos debían de estar ordenados como Él los daba y que la gente los leyera de manera íntegra. Entonces, yo pido que si podéis hacerlo en la medida que podáis, esto lo hagáis así, porque el enriquecimiento espiritual que os da es inmensamente mayor, porque que si lo leéis en trozos. ¿Esto por qué lo digo? A veces hay personas que me han preguntado, ¿el Señor dice algo respecto a este tema? Puede ser que lo haya dicho, en particular en un tema, en un audio, en un libro, en un día en particular haya insistido sobre un tema u otro tema. Pero es verdad que el Señor, estas cosas de las que habla, estos temas de los que habla, los va diciendo en pinceladas en todos los cuadernos e incluso en el Evangelio. Es decir, los ejemplos nos los dice de muchas maneras en muchas ocasiones. Por lo tanto, podemos decir que no hay un tema en particular, es decir, el Señor no le dice a María Valtorta, y hoy vamos a hablar de este tema, solo de este tema. No. Según lo que le va pasando a María Valtorta y según la sabiduría de Dios, va dando las instrucciones a ella y le va contando para que sea útil en muchos aspectos de la vida. Entonces, no podemos buscar directamente un tema, sí que podríamos, pero vamos, no es del todo lo que el Señor quiere. El Señor quiere que veamos toda la obra, porque es la manera de conocer realmente el mensaje total y cómo es el Señor, qué quiere el Señor de las almas, ¿no? Entonces, está bien, no pasa nada. A mí particularmente no me parece lo más adecuado coger un capítulo y subirlo y comentarlo. Bueno, se puede hacer, no pasa nada, pero no es lo que el Señor quería. Lo que el Señor quiere es que leamos la obra completa. Es como si yo leo un trozo de Luisa Picarreta, no voy a entender nada. ¿Voy a entender un trocito? Sí, a lo mejor me lo empapo y lo estudio a fondo, ese trozo, ese capítulo, ese libro, pero no va a ser entendido en la magnitud de la obra. Pues esto es lo mismo con María Valtorta. María Valtorta es un contenido tan grande, esta obra es tan, para mí, de verdad, os lo digo de corazón, es tan inmensa, tan buenísima sabiduría completa que tiene esta, la obra magna, o sea, se le llama la obra magna. Es tan importante y tan impresionante que debemos darle el valor que tiene y el respeto, o sea, el trato que merece. Es una obra magnífica y hay que entenderla de principio a fin. Y para, más que nada porque los frutos que da son mucho mayores que si leemos trozos. Esto por un lado respecto a María Valtorta. Y después respecto a Luisa Picarreta, avisé de que si Dios quiere, claro, Dios mediante, el día 3 de enero del año 2023 empiezo a leer el libro del cielo. Previamente, también en listas, vais a ver que tenemos ya subidos, que tengo ya subido para vosotros, la Reina del Cielo y la novena de Navidad. Vale, la Reina del Cielo, como yo lo entiendo, es una consagración por María para una entrega, digamos, a María a la divina voluntad. Sabéis que es que es necesario muchas veces consagrarse a María, ponerse en sus manos, porque hay tanta sabiduría en estos textos, hay tanto espíritu en ellos, que nosotros que somos materia a veces nos cuesta discernir, nos cuesta comprender el mensaje. Nosotros por nosotros mismos no podemos, pero cuando uno se encomienda a María, puede empezar a comprender. ¿Por qué? Porque María interviene. Entonces, si una persona empieza a querer estudiar a Luisa Picarreta, primero debe empezar a leer, empezar a leer los 30 días que se hacen de consagración a la Reina del Cielo. Son 30 días. No hay prisa tampoco, las cosas hay que hacerlas con lentitud, con cariño y dejando que el espíritu vaya abriéndose a esta palabra. Entonces es ideal empezar a hacer la consagración de los 30 días, 30 o 31 días, perdonad, de la Reina del Cielo, que como os digo, repito, está en listas, que son estos días una meditación cada día y es una manera de abrir. Es la puerta del cielo, o sea, es la puerta que María nos abre a la segunda lectura, que ya sería el libro del cielo.
Y ahí también ya veréis que hay un proceso y ahí pues aquí me quedo. Hay un proceso bastante largo en el que, digamos, la Reina del Cielo nos prepara para el libro del cielo, porque el libro del cielo no es una lectura como puede ser María Valtorta, que escuchamos y aprendemos, no, el libro del cielo es un trabajo espiritual, es decir, aquí ya el Señor nos está preparando para recibirlo en nuestro espíritu y que el Señor habite en nosotros constantemente y que nuestras acciones sean en comunión constante con la voluntad de Dios, con divina voluntad, no voluntad humana, sino voluntad divina. Entonces, esto es de una exigencia mucho más elevada. La lectura es mucho más especial, es mucho más espiritual. Entonces, es un nivel de exigencia mayor. Por lo tanto, hay que trabajar primero el alma para llegar a la divina voluntad, ¿vale? Entonces, mi consejo, ya os repito que podéis leer el orden que queráis. También encontraréis la novena de Navidad. La novena de Navidad, pues es un ejercicio espiritual, como también las 24 horas de la Pasión, que en el canal se ha leído 9 días antes del día 24, o sea, del día de la Nochebuena. ¿Para qué? Pues para prepararnos al nacimiento de Cristo en nuestro espíritu, en nuestro corazón, ¿no? Es un ejercicio espiritual, digamos que es un ejercicio espiritual, realmente es mucho más que eso, pero bueno, para que me comprendáis. Cada año se puede renovar esta lectura. De hecho, yo quiero renovaros esta lectura anualmente. Y también para las 24 horas de la Pasión, en el canal, 24 días antes del día Viernes Santo, empezaremos a hacer la lectura de las 24 horas de la Pasión. Espero hacerlo bien, la verdad, no lo sé cómo voy a poder hacerlo porque a veces también yo me siento incapaz de tanto, o sea, estoy preparada hasta cierto punto, pero bueno, me confío al Señor y el Señor hará y obrará y espero que, como es para el bien de todos, pues seguro que el Señor interviene. Entonces, bueno, esta es la forma que creo que para que dé buenísimos frutos grandes y bonitos al Señor, debería de leerse y emplearse uno a fondo en la lectura de estos tesoros. En el futuro estoy trabajando para que con la colaboración de una buena amiga los cuadernos del 43 y 44, que están un poco, son los audios que yo hacía al principio, no tienen resúmenes, no tienen títulos, pues estoy preparando para que colabore conmigo una buena amiga y los edite y los ponga unos títulos, unos resúmenes, para que podáis entrar en ellos. Y bueno, que tengáis una mínima introducción al audio, ¿de acuerdo? Pues nada más, este es mi consejo para el buen uso del canal o no sé cómo me voy a titular, si instrucciones o buen uso del canal, no lo sé, ya lo veréis. Y nada, bienvenidos siempre, ahora y siempre, gracias siempre a vosotros, porque realmente si no, ya siempre lo digo, el canal sería yo hablando sola, leyendo sola, o sea, la vida del canal la hacéis vosotros. Y nada, nos encomendamos a Dios y muchísimas gracias por vuestra fidelidad, por vuestro apoyo constante y nada más, seguimos. Besito, un abrazo a todos, hasta luego.